Hola, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Hoy les vamos a hablar del carbón activado granular para cumplir cabalmente con la norma 127-2021. Este webinar, esta charla será impartida igual que las demás por el ingeniero Germán Grosso. ¿Y de qué nos va a hablar? Un poco, pues, el agua para consumo humano más allá de la desinfección, que es importante para las normas, los tipos de contaminantes orgánicos en las diversas fuentes naturales de agua, la razón por la que las normas que aplican el agua para consumo humano son más estrictas hoy, que han ido cambiando, la capacidad del carbón, que es nuestro fuerte en el tema de declorar, la capacidad del carbón también para absorber los contaminantes orgánicos contemplados por las normas, entre otras cosas. Entonces, esperemos que sea interesante para ustedes, que aprendan. Como siempre, nuestro objetivo es compartir el conocimiento. La dinámica es la misma, media hora de charla más o menos, luego pasamos a leer sus preguntas. Las preguntas las pueden hacer durante la charla, esto es para ser más ágil al final y poder leer las más que podamos para que el ingeniero la responda. Entonces, sin más, comenzamos. Adelante, Germán. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar con ustedes y ver todo el listado de personas que se inscriben. Les agradecemos de verdad su tiempo y esperamos que salgan enriquecidos con este tipo de charlas. El 27 de abril de 2023 entró en vigor la última modificación a la norma 127 que aplica al agua para consumo humano que distribuyen los municipios. Y 11 meses después, el 12 de marzo de 2024, hicimos un webinar en Carbotecnia donde abordamos el tema. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. En ese webinar analizamos los compuestos orgánicos limitados por esta norma y la capacidad del carbón activado para retenerlos. Y en resumen, llegamos a la conclusión de que de todos estos compuestos orgánicos que contempla la norma, el carbón activado puede absorber todos, unos con más, otros con menos capacidad, pero todos menos el formaldehído. Y el formaldehído no porque no lo absorba, sino porque es una molécula muy pequeña y polar, lo cual al carbón no es lo que más le encanta, pero todas las demás las absorbe. La misma norma, desde la primera versión de 1994, señala al final de la misma las tecnologías para poder cumplir con estos límites que establece la propia norma y señala en prácticamente todos los casos, hay un par de casos donde no, que el carbón activado es una de estas tecnologías para cumplir con la norma. Y estos dos casos que no, los analizamos en aquel webinar, nos dimos cuenta que yo creo que fue un error, no participamos en Carbotecnia digamos, como público que da sus opiniones para haberlo hecho a tiempo, pero esos dos compuestos orgánicos que la norma no señala que el carbón los puede retener, la realidad es que los absorbe igual de bien que el resto. Perfecto, entonces, bueno, ¿por qué hacer otro webinar? Por dudas que surgen de ustedes. Es tan interesante atenderlos a ustedes, colegas, subdistribuidores, usuarios finales, porque de ustedes surge pues, la motivación para profundizar y para ver más. Entonces, han seguido surgiendo dudas de algunos casos en particular y consideramos que valía la pena volver a tomar este tema, pero ahora con otras perspectivas que ya verán. Espero que les guste. Bueno, la primera versión de la norma 127, por cierto, SSA1 es que la Secretaría de Salud, por cierto, algo más, ¿por qué a la Secretaría de Salud se le llama SSA? Porque mantuvo el acrónimo de la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia, así se llamaba hasta antes de Miguel de la Madrid, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Le cambiaron el nombre porque modernizaron a la Secretaría por Secretaría de Salud, pero conservó el acrónimo de SSA. Y las normas oficiales mexicanas correspondientes a esta secretaría las dividieron en tres. SSA1 es el Comité de Regulación y Fomento Sanitario, es decir, es el que vigila el agua y los alimentos. Hay una SSA2, es el Comité de Prevención y Control de Enfermedades, y un SSA3, Comité de Innovación, Desarrollo y Calidad en Salud.
Entonces, bueno, SSA1 es lo que tiene que ver con el agua potable. Y la primera norma entra en vigencia el 19 de enero de 1996. Ya habíamos nacido como carboneros, lo que era Nobrac Mexicana, que es la empresa en la que yo empecé, lo que es previo a Carbotecnia. Y en el caso de esta norma sí pudimos participar como público lector y que escribe para dar sus comentarios. Y fíjense, fue muy interesante. Nosotros, más que decir el carbón sí puede hacer y sí puede hacer tal y cual, más bien nuestros comentarios en esa primera norma fue, oye, estás diciendo que el carbón activado puede retener tal contaminante, y nosotros opinamos que no. Nuestra opinión fue más de abogados del diablo, y nos aceptaron todos nuestros comentarios, cosa que no es fácil porque son comités técnicos pues muy bien conformados, pero bueno, a final de cuentas éramos los especialistas y fuimos honestos en decir, no, el carbón activado no funciona para todo, y para estos contaminantes en particular no lo hace. Y fíjense que desde ahí hasta hoy la tónica de Carbotecnia ha sido la misma. Es, en lugar de a ojos cerrados promover que el carbón activado resuelve algo, actuamos al revés. Nosotros, mientras no estamos seguros de que el carbón activado es la solución para un caso, siempre tenemos una postura, si no negativa, cautelosa. Y ha sido muy útil esto, porque no solamente ofrecemos carbones activados, ofrecemos otro tipo de insumos y de equipos de tratamiento de agua. Y si en uno tenemos éxito es en el carbón activado. No tenemos desde hace 25 años un solo caso de fracaso, porque, les repito, siempre somos cautelosos. Bien, esta primera versión de la norma 127, más allá de establecer límites a la concentración de los contaminantes, tuvo una aportación muy importante porque fusionó criterios que antes se aplicaban desde distintas dependencias. Entonces, unificó en esta norma los criterios sanitarios, lo que es proteger a la salud, los ambientales, proteger al medio ambiente, y los criterios de ingeniería. Esto es muy importante. Es decir, la norma establece límites para contaminantes, pero sabe que existe, o sea, porque ha investigado que existe la tecnología. Bueno, primero, que se pueden medir adecuadamente, y segundo, que existe la tecnología para disminuirlos. Y esto fue muy, muy, muy importante. Más allá de los límites que estableció. Entonces, ahora vamos a ver en cuanto a los límites de contaminantes. Miren, el primer documento en México que estableció límites a una gran cantidad de contaminantes fue el que vemos a la izquierda, el Manual de Normas de Calidad para Agua Potable, editado por la SAOP. La SAOP era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en 1982. Entonces, este es el padre de los documentos que establecen límites a los contaminantes. Increíble documento. Yo ahora investigué al respecto para preparar este webinar y quedé fascinado de ver de verdad el gran salto que hizo esta secretaría. En 1987, la Secretaría de Salud, basándose en el documento anterior, hace un instructivo para vigilancia y certificación de la calidad sanitaria del agua para consumo humano, y se basa, prácticamente son los mismos, toma los límites del documento anterior, los adopta y de alguna manera a lo mejor le da alguna pequeña actualizada, y bueno, pues ahí ya tiene una nueva propuesta, 1987. Y cuando se hace la norma 127, que como mencionamos, se publica en el Diario Oficial en 1994, pero entra en vigor hasta febrero de 1996, también parte de esos límites que tenía el instructivo de la Secretaría de Salud. Entonces, parte de esos límites agrega otros, es importante, pero sí quise subrayar que no parte de cero la norma 127. Parte ya de algo que tenía una riqueza. Ahorita vamos a ver cuál es esta. Miren, en estas tablas muestro los parámetros limitados por el Manual de
por el manual de SAOP y luego por el instructivo de la Secretaría de Salud, muestro los parámetros y en amarillo escribo los cambios que se hicieron para pasar a la norma 127. Entonces, por ejemplo, bacterias coliformes es un ejemplo, ya estaban contempladas, no separadas como totales y fecales, era bacterias coliformes en general y el manual y el instructivo señalaban que debía haber ausencia. Bueno, la norma 127 las divide en dos y también dice debe haber ausencia de ambas. Y así vamos viendo uno tras otro, no nos vamos a quedar en ellos, pero en donde vean fondo amarillo es que hubo un cambio. En donde no vean un fondo amarillo en la tabla es que el parámetro con el límite que aplicaban antes de la norma 127 no cambió. Entonces, si ustedes se fijan ahí, hay una serie de parámetros que simplemente continúan en la norma 127. Aquí fíjense, hay otra serie de parámetros, metales pesados y metaloides. Solo dos no cambian, los demás sí, pero no se agregan, son los mismos que ya existían. Y aquí seguimos, compuestos orgánicos. Fíjense, ya había en el manual y en el instructivo previos a la norma 127, ya se consideraban compuestos orgánicos y plaguicidas. ¿Sí? Unos se mantienen, otros cambian, pero ya estaban estos que vemos en esta tabla. Entonces, repito, la norma 127 no parte de cero. Y ahora sí, a partir de aquí son nuevos parámetros, ¿sí? Los que se muestran en estas tablas, fíjense, integran subproductos de la desinfección, que son los trialometanos totales. En la versión actual de 2021 hay más, hay una serie de parámetros, o sea, ha ido aumentando, pero bueno, ya desde la norma 127 se pusieron por primera vez subproductos de la desinfección. Fíjense que antes no había conciencia de los organoclorados, los compuestos formados por moléculas orgánicas que reaccionan con el cloro. Cuando cloramos el agua para desinfectarla, se generan estos subproductos, algunos de los cuales son peligrosos, son carcinogénicos, varios de ellos, o generadores de otras enfermedades. Entonces, no se contemplaban anteriormente. En la norma 127 también se incluyen los hidrocarburos aromáticos, los BETEX, que se llaman benceno, tolueno, etilbenceno y gileno, que son muy típicos. No estaban considerados anteriormente. Plaguicidas, sí había unos anteriores que ya vimos en las tablas anteriores, pero se agregan estos más y características radiactivas, ¿sí? Moléculas generadoras de radiactividad. Por primera vez se incluyen en la norma 127. Entonces, a final de cuentas, previo a la norma 127, en el instructivo de la Secretaría de Salud se contemplaban 27 parámetros, y en la norma 127 se agregan 15 para pasar a 43. En resumen, más o menos agregan un 50% de parámetros, pero sigo subrayando, no partíamos de cero. Por cierto, quiero mencionar que en estos webinars un gusto, nos complace que se inscriben personas de otros países de habla hispana y que son bienvenidos. Pues me apena que estoy haciendo la referencia a las normas mexicanas, pero evidentemente en sus países, España, y países de Centro, Sudamérica, tienen sus normas. A final de cuentas, se parecen muchas. Fíjense que nos vamos mucho a los países más industrializados, nos vamos a la Organización Mundial de la Salud y ahí vamos todos. Vamos haciendo comunidad internacional y nos vamos pareciendo a nuestras normas. Bien, entonces decíamos que previo a febrero de 1996, que es cuando se empieza a aplicar la norma 127, pues ya había una serie de parámetros listados, pero la realidad es que estos son los parámetros críticos a los que se les hacía caso. Esa es la realidad y no estoy culpando a nadie, ni autoridades, ni a la población, no, somos una comunidad humana formada por todos y no había habido algún evento, no había conciencia de que los contaminantes en el agua pudieran ser dañinos para la salud, sobre todo los de largo plazo, los daños a largo plazo, los daños crónicos. Es por eso que, por ejemplo, la cloración y evitar bacterias ha sido muy importante porque el daño de una bacteria es agudo, es inmediato. Entonces reaccionamos, pero no lo hemos hecho así cuando los efectos son a largo plazo. Entonces la realidad es que
en México sucedía hasta antes de la aplicación, de la aparición y de la vigencia de la norma 127, pues nos fijábamos en que la turbiedad fuera menor a 5 UNT, unidades nefelométricas de turbiedad, que es abajo de la cual el agua se ve cristalina, se ve transparente, color, que tuviera menos de 20 unidades. Todo esto ha ido disminuyendo, actualmente la turbiedad no tanto, hoy en la norma actual está en 4, bueno, entonces el color estaba abajo de 20 porque arriba ya se nota un colorcito, el cloro residual, que siempre haya por lo menos 0.2 partes por millón y máximo 1.5, ausencia de coliformes, y los metales pesados típicos. Y básicamente, como comunidad y como población, es que el agua no supiera metal. Ahora, ¿qué hay antes, sobre todo del manual de la SAOP? Que como dije, es el documentazo del que empiezan a ponerse límites. Miren, antes nos vamos al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 1973, con Luis Echeverría, y en este código no se establecen límites máximos, es muy interesante. Se le da atribuciones legales a las autoridades para sancionar a los municipios si el agua causaba brotes epidemiológicos. Entonces, fíjense, no era cumplir con un límite, es al municipio. Si había un brote epidemiológico, entonces era sancionarlo, ¿sí? Y más es por falta de cloración. Esa es la realidad, ¿sí? Y bueno, todos recordamos, sobre todo los que nacimos, bueno, los más viejos que estamos aquí presentes, pues recordamos que tomábamos agua de la llave directamente. A veces había cloro, sí, a veces no, pero tomamos agua de la llave. Las familias que eran más preocuponas por la salud hervían el agua. Entonces, pues, ¿qué resuelves con esto? Pues la parte bacteriológica, pero nada más. Los contaminantes inorgánicos y orgánicos ahí van a seguir. O instalábamos filtros cerámicos. Turmix, qué bárbaro, me trae tan bonitos recuerdos. En todas las casas había este filtro. No sé si lo siguen haciendo y si le han hecho mejoras, seguramente que sí, pero era un filtro cerámico que lo que retenía era partículas mayores a cierto tamaño. No sé de ellos, probablemente si la retención era de partículas menores a 0.2 micras, pues seguramente retenía microorganismos. Yo creo que sí, porque sí es posible hacer un filtro cerámico, pero recuerdo que en las casas los instalábamos mucho. En México era en el lavadero, sí, me da mucha risa porque me trae muy bonitos recuerdos, o en la llave de agua de entrada en el jardín o en la entrada de la casa, y ahí teníamos nuestro filtro para el agua potable. Entonces, bueno, no era mucho más lo que nos preocupaba. Y ahora, ¿por qué la norma 127 es cada vez más estricta? Se entra en vigencia en 1996, en 2000 se le hace una modificación y en 2021 otra que entra en vigencia en 2023. ¿Por qué se vuelve más estricta? Pues por 3 razones. Uno, la toxicología va avanzando, es increíble. Creo que les he platicado a ustedes que yo estudié un diplomado en toxicología dirigido a médicos. Me costó un trabajo horrible porque, pues como ingeniero químico no tenía yo ni la nomenclatura, olvídense de anatomía y fisiología. Bueno, me costó mucho trabajo, pero fue de lo más interesante. Y ahí aprendí que la misma toxicología es un área de la medicina que tampoco nació desde el inicio. Cuando llegaban personas intoxicadas a los centros de urgencias en los hospitales, los urgenciólogos no tenían preparación como toxicólogos, entonces aplicaban medidas de sostén y sintomáticas, resolver el problema agudo del momento, pero no medidas descontaminantes. ¿Y qué esperanzas andarse fijando en la toxicología crónica, la que estudia los efectos a largo plazo? Entonces, pero esta va avanzando. Cada vez se investiga más, es muy interesante, y la toxicología es de la que surgen los parámetros que luego van a dar a las normas para hacer el máximo permisible. Entonces, conforme esta avanza, pues las normas se hacen más estrictas. En segundo lugar, son las técnicas de medición. Pues si no sabíamos medir, no teníamos técnicas para medir partes por billón, por ejemplo.
varios de los límites establecidos están en partes por billón o por 1,000 millones, por billón americano. También a los amigos que no son mexicanos a veces nos critican: ¿por qué usan tanto las unidades inglesas? Pues somos vecinos de Estados Unidos, y entonces la realidad es que los ingenieros de aquí muchas veces atendemos a esas unidades, aunque la realidad es que México oficialmente debería utilizar, y muchos sí lo hacen, el Sistema Internacional de Medidas, en donde billón es 1,000,000 de millones. Bueno, entonces, bueno, no había las técnicas para análisis. Pues si no puedes analizar, pues no puedes resolver un problema. Y luego la segunda, no había las técnicas para purificar. Y puse aquí a propósito ósmosis inversa. No hemos hablado de ósmosis inversa en Carbotecnia porque lo habíamos mencionado. Nuestra vocación ha sido la parte previa a las membranas, que son muchísimos procesos. Es filtración en lecho profundo, en cartucho, en discos, catálisis para precipitar hierro manganeso, carbón activado, suavizador, desmineralización, ozono, ultravioleta, etcétera, etcétera. Y no nos habíamos metido en osmotización, y la razón es porque muchas de las empresas actuales se meten en osmotización, por lo interesante que ha resultado esta, y que se empezó a aplicar, se desarrolló a mediados del siglo pasado en Estados Unidos y se empieza a aplicar realmente a finales del siglo. Entonces, hoy es una tecnología increíble. Esta no es la única tecnología para desmineralizar, hay otras para llegar incluso a concentraciones menores, como la electrodeionización. Y entonces en Carbotecnia habíamos decidido dedicarnos a los cimientos, que es al tratamiento previo a la ósmosis, pero también por la solicitud de algunas personas y empresas que atendemos, pues hemos decidido meternos, y les platico que si es que termino este webinar a tiempo, porque creo que no vamos a alcanzar, probablemente necesitaríamos otra sesión adicional, pero lo siguiente va a ser ósmosis inversa. Estamos preparando, ya prácticamente lo terminamos, un webinar increíble que tiene todo lo que hubiéramos querido saber, que alguien nos enseñara. Van a ver, se va a poner muy bueno. Va a ser el próximo webinar, se va a dividir en 2 sesiones. Una la voy a dar yo, que son los principios, y otra la va a dar un joven compañero, un colega, ingeniero químico. Bueno, entonces, al haber nuevas tecnologías, pues entonces también se puede exigir el cumplimiento. Y la tercera, nuevos contaminantes. Ahí, así como el ser humano va descubriendo, va desarrollando moléculas más interesantes que logran funciones que antes no existían, como son los APIs, los ingredientes de los compuestos farmacéuticos. Sí, pero algunos de estos tienen un tiempo de vida media muy largo, y cuando van a dar al agua, pues ahí están presentes. Y así como son moléculas muy adecuadas para hacer una cura específica en una persona que tiene un problema médico, pues estos APIs en el agua, si van a las aguas, a las fuentes de agua que tomamos para beber, pues ahí las bebemos. Entonces hoy hay que eliminarlas. O plaguicidas que a veces se van haciendo más fuertes, los vamos haciendo más fuertes irresponsablemente en ese deseo de que cuando aplicamos el plaguicida tengamos resultados inmediatos. Entonces pues son unos químicos muy potentes, y sí, nada más excelente que se hagan así, pero cuando van a dar al agua, pues entonces nos dañan a nosotros. Entonces es importante cada vez más ser estrictos y estar seguros de que el agua para beber no los contiene. Y por otro lado está la sobreexplotación. Al ser más los seres humanos, cada vez vamos a mantos más profundos, y en los mantos más profundos el agua está en contacto con capas calientes de la Tierra, y tiene contacto con minerales que no había en las capas más superficiales. Entonces se da mucho con los fluoruros, se da mucho con el arsénico y con otros. Entonces esta sobreexplotación pues también hace la necesidad de hoy hacer el tratamiento adecuado del agua para beber. Y por esta razón, por estas 3 razones, es que las normas se van haciendo más estrictas. Bueno, entonces vámonos hacia atrás. ¿Qué ha sucedido? Que si no había conciencia de los contaminantes que había en el agua, la realidad es que esa conciencia sigue permeando, sigue viva, y sigue habiendo una idea, incluso en empresas,
de que potabilizar el agua es declorarla para evitar microorganismos. Entonces, parte del problema está en nuestra cultura, que no hemos hecho ese cambio. Y fíjense, aplicar el carbón activado para quitar el cloro, porque apliqué el cloro para desinfectar y luego el cloro residual, el cloro libre residual. El cloro libre es esta molécula HOCl o su ion, que están en equilibrio de acuerdo al pH del agua, OCl negativo, se declora, es decir, se elimina al contacto con carbón activado. Y ahí vemos 4 reacciones, 4 de varias. La decloración sigue distintos caminos y el carbón activado es enormemente capaz para declorar. Tiene mucho más capacidad un carbón activado para declorar que para atrapar, absorber compuestos orgánicos. Y ahí están las reacciones. C asterisco es el carbón activado. Entonces, por ejemplo, C asterisco, el carbón, al hacer contacto con el ácido hipocloroso, HOCl, que es el que también le llamamos cloro libre, pues se forma un óxido en las paredes del carbón y ion hidrógeno, sí, protones y ion cloruro, que estos se disuelven en el agua. Ese óxido superficial, SCO, más otra molécula de ácido hipocloroso, pues me genera se pega otro oxígeno a la pared del carbón y esto lo va pasivando, va como haciendo una película alrededor del carbón, una película que ya no lo deja reaccionar. Luego, fíjense, hay reacción catalítica. El primer óxido de carbono que tenemos en el carbón activado, cuando reacciona con una molécula de HOCl, muchas veces lo que hace es que libera oxígeno, gas disuelto, ion hidrógeno, ion cloruro y deja el carbón limpio, el carbón activado, para que siga declorando. Y también cuando ya se formó ese óxido en la pared del carbón, ese doble molécula de oxígeno en un átomo de carbono, pues también termina disolviéndose como CO2, ¿sí? Se separa del carbón y deja el carbón que estaba más atrás, lo deja limpio. Entonces, bueno, es una serie de reacciones bastante complejas. En el libro que publiqué en 1997 hablo de este tema. Es muy, muy interesante. ¿Qué capacidad tiene un carbón activado? Miren, si hacemos la estequiometría de las reacciones, 1 kilo de carbón declora 12 millones de litros de agua con una parte por millón, o sea, con 1 miligramo por litro de cloro libre. Repito, 1 kilogramo de carbón activado declora 12 millones. Ahora, por el pasivado, por el hecho de que se va pasivando, entonces no alcanza esos 2 millones. Lo anterior es si se terminara el carbón, ¿sí? Se consumiera todo y no quedara nada. Reaccionó todo y se convirtió en un líquido, en CO2 y en cloruro y en hidrógeno. Sobre todo en CO2, el carbón, en CO2. Pero como se va pasivando, estos 12 millones de litros, más o menos se van a 2 millones de litros, también dependiendo del pH del agua, de algunas de sus sales. Y luego, por el hecho de que toda agua tiene compuestos orgánicos que se van pegando a la superficie del carbón porque se van absorbiendo, la realidad es que esos 2 millones en un agua de buena calidad se reduce a 400,000 litros. Entonces, en el fondo son 400,000 litros, que son muchísimos litros. 400,000 litros por kilogramo de carbón activado son mucho más litros los que puede declorar un carbón activado que en los litros a los que les puede retener la materia orgánica. Entonces, lo que sucede es que en muchas empresas o muchas personas todavía aplicamos como criterio para cambiar el carbón cuando está pasando cloro. Cuando empieza a pasar 0.1 partes por millón de cloro, que pasa el carbón, en ese momento decimos ya hay que cambiarlo. O sea, cuando ya es detectable, incluso en el sabor. En el sabor ya es detectable por los métodos de medición típicos, cambiamos el carbón. Entonces, cuando lo cambiamos en ese punto, hace meses ya estaba pasando compuestos orgánicos. Entonces, es algo que tenemos que entender como comunidad técnica para cambiarlo. Ahora, ¿qué absorbe el carbón activado? Vámonos a los compuestos orgánicos. ¿Qué deben tener? El carbón activado absorbe, retiene moléculas no iónicas, no le gusta lo iónico, le gustan las menos polares y lo más grande posibles, pero que entren en sus poros. Las demás no las va a absorber. Y estas características las cumplen. Miren, aquí les hice esta tabla. Acuérdense que les enviamos por escrito esta plática, entonces la tienen ahí también en PDF con las palabras que voy diciendo.
Y miren, puse la fórmula esqueletal, la fórmula en forma de esqueleto, la masa molecular de todos los compuestos orgánicos que vienen incluidos en la norma 127, la última versión publicada en 2021 y que entró en vigor en 2023. La masa molecular en gramos por mol. El diámetro cinético es las moléculas como están girando y se están moviendo, se mide, el diámetro cinético es el diámetro que genera ese movimiento, porque con el diámetro ya puedo saber el diámetro del poro en el que caben esas moléculas y puedo elegir el carbón que tenga poros ligeramente mayores, no mucho más grandes, porque ¿qué pasa si el poro es demasiado grande? La molécula es muy pequeña, entonces la molécula la atrapa solo una pared del poro y el otro lado de la pared no lo atrapa. Pero en cambio, cuando la molécula es grandecita, la atrapas por dos lados. Se pega a un lado de la pared, pero la pared de enfrente, el otro lado del poro, imagínense que es una pelota en un tubo, que se metió un tubo, pero no es un tubo muy grande, el otro lado de la pared del tubo también retiene esa pelota. Entonces es importante que la molécula sea más pequeña que la mayoría de los poros, pero no mucho más pequeña. Y esto es parte del trabajo que hacemos en Carbotecnia. Y luego en la última columna puse el logaritmo del cociente octanol-agua. Este cociente octanol-agua es, si pones esa molécula, la molécula en cuestión, una cierta cantidad de la molécula, en mitad de octanol, mitad de agua, agitas tiempo suficiente, parte de la molécula se disuelve en el octanol, parte en el agua, y analizas las concentraciones de la molécula en una y en el otro. Y divides la concentración que se disolvió en el octanol entre la concentración que se disolvió en el agua. ¿Sí? Y este cociente te dice si la molécula tiende al octanol o si tiende al agua. ¿Por qué octanol? Porque el octanol, que es una molécula orgánica, pero que tiene un grupo alcohol en uno de los extremos, se comporta parecido al carbón activado. El carbón activado le gusta lo orgánico, pero siempre tiene ciertos óxidos. Entonces, el carbón activado y el octanol se comportan parecido. Y entonces, este cociente te dice qué tanto la molécula quiere irse con el carbón activado o prefiere irse hacia el agua. Si a ese cociente le sacamos el logaritmo, nos da un número y que es muy práctico. Cuando el número es menor a 1, la molécula tiende más a ir al agua y cuando es mayor a 2, tiende más a ir al carbón. Entre 1 y 2, depende, estaríamos en esa zona gris. Entonces, miren, aquí está todas las moléculas orgánicas. Ahora con la IA, qué bárbaro. ¿Cómo nos ayuda en esto? Pues ya nada más le das el listado de moléculas y te hace todo esto, que era un trabajal. Así hacíamos los webinars, hasta el año pasado. Hacíamos las tablas renglón por renglón, pero bueno, ahora salen mucho más rápidos y aquí tenemos esta tabla que nos va a decir qué tan absorbibles son las distintas moléculas. No es el caso aquí verlo, pero ya lo van a tener ustedes y al tener las moléculas ahí, ustedes en este listado, cuando alguien tenga alguna duda, tengo este problema, tengo trialometanos, el carbón lo va a retener o no, bueno, esta tabla les ayuda mucho. Es parte del trabajo que hacemos en Carbotecnia con las personas que vienen con nosotros, que acuden a nosotros. Ahora, ¿qué capacidad de absorción tiene un carbón si lo eliges bien, con el tamaño de poros adecuados y si es una molécula absorbible? Entre 20 y 80 gramos de adsorbato de molécula retenida por 100 gramos de carbón activado. 20 cuando es poco absorbible, 80 cuando es muy absorbible. Hay casos donde es 100 gramos de molécula absorbida por 100 gramos de carbón activado. Hay casos de 10, ¿sí? Pero entre 20 y 80 ahí están. Ahora, como el carbón no lo cambias cuando se saturó, sino cuando lo cambias, la cama de carbón activado granular, cuando ya el efluente del carbón activado sale con una concentración de las moléculas que no quieres arriba de cierta concentración, de cierto límite, entonces ese 20-80 se va como una tercera parte. Perfecto. Entonces, por lo tanto, el 20-80, nosotros tomamos que el carbón retiene ya realmente en una cama de carbón granular entre el 10 y el 30% de su peso en moléculas orgánicas cuando está bien elegido. Bien, ahora,
cuando tú diseñas un declorador, cuando tú dices yo quiero declorar, además de que el carbón te dura muchísimo, resulta que la reacción de decloración, las reacciones son rapidísimas. Entonces, los absorbedores o los decloradores, donde pones la cama de carbón activado, se diseñan para tiempos de contacto entre 30 segundos y 2 minutos y medio. ¿Sí? Es el tiempo de contacto en cama vacía. Es como, si no hubiera carbón, el agua duraría ahí en ese volumen de cama de carbón entre 30 segundos y 2 minutos y medio. ¿Sí? Bueno, pero cuando tienes moléculas orgánicas es insuficiente, esos 30 segundos a 2 minutos y medio. Y la otra es la velocidad de flujo. La velocidad de flujo, ahorita vamos a ver cuáles son los valores que debe tener. Fíjense, entonces decíamos, para declorar necesitas es más, 20 segundos y 2 minutos y medio. Pero cuando tú requieres retener moléculas orgánicas, a veces hay que irte a 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, 30 minutos. Si ustedes quieren no solo declorar, sino retener moléculas orgánicas, necesitan más tiempo de contacto. Y ahí es donde ustedes pueden investigar o acudir a nosotros para para definir el tiempo de contacto adecuado. En cuanto a la velocidad de flujo, nada más que no sea menos de 1 galón por minuto por pie cuadrado. Otra vez una disculpa a los compañeros no mexicanos que utilizan el sistema internacional, como es debido en nuestros países, pero bueno, nosotros usamos no menos de 1 galón por minuto por pie cuadrado porque entonces tienes flujo laminar y se hace muy lenta la difusión de los contaminantes hacia la superficie del carbón, y no más de 7 galones por minuto por pie cuadrado porque empieza a erosionar el carbón, además de que la caída de presión aumenta mucho. La cinética encantada, mientras más velocidad, los contaminantes pegan con más facilidad en las partículas de carbón y una vez que aterrizan en el carbón activado, son absorbidas. Bueno, y para terminar, hay 2 parámetros de la nueva norma de 2021 que han causado como tropiezos y preocupación. Compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos y purgables. Y ahí están los límites, 0.01 miligramos por litro y 0.005. Es un grupo de parámetros y ahí están las normas para analizarlos. ¿Qué pasa? Costó mucho trabajo estandarizar esta prueba y por lo tanto no había laboratorios acreditados. Entonces, pues cuando sale la norma en 2000, cuando empieza a aplicar en 2023, pues entonces no había los laboratorios acreditados. Y tuvimos un caso de una empresa que hizo un tren de tratamiento extraordinario, todo muy bien diseñado, tiempos de contacto, velocidades excelentes, súper bien operado, que nos dijo, oye, no paso. Fíjense de todo lo que tenía. Era agua de un pozo profundo y tenía cloración, filtración en lecho profundo, carbón activado, resina suavizadora, porque tenía dureza, más carbón activado, que a veces se pone después de la resina cuando quiero retener compuestos de la degradación de la resina, filtro de cartucho, ósmosis inversa de un solo paso, y todavía pusimos 2 camas más de carbón, cada cama de carbón con 4.25 minutos, o sea, imagínense, 4 camas de carbón, después de la ósmosis y el agua no cumplía. Evidentemente, en este caso había un error en el ensayo de análisis, había un error, pero todavía no estaban acreditados los laboratorios. ¿Y qué ha pasado? Ya se acreditaron. Hoy no me consta porque no he visto algún caso, pero hoy ya hay laboratorios acreditados y hoy ya están pasando. Quienes lo hacen bien, no esta barbaridad, de 4 columnas de carbón, 2 previas y 2 posteriores a ósmosis inversa. No. Hoy ya se está cumpliendo, nada más que hay que tener los tiempos de contacto adecuados. Y nada más, una cosa que sí es importante. Fíjense, ahí están otra vez ambos parámetros con sus límites máximos 0.01 y 0.005. El límite de detección del método del ensayo para analizarlos es 0.003 y 0.0008. Perfecto, entonces el límite de detección está abajo del límite establecido por la norma. Nada más el límite práctico de cuantificación. Entre el límite de detección del método y el límite práctico de cuantificación, lo que salga en ese valor se debe considerar un estimado, porque abajo del límite práctico de cuantificación, todavía al estar muy cerca del límite mínimo, hay errores. Todos los instrumentos de medición, si tú mides en los extremos, por ejemplo, un manómetro que mide de 0 a 100 PSI y te da una medida de 1 PSI, pues puede haber gran error. Normalmente el tercio medio, entre 33 y 66 PSI, sería
el que es confiable. Entonces, bueno, esto pasa cuando te acercas mucho a los límites mínimos de detección. Entonces, repito, entre el límite de detección y el límite práctico de cuantificación, lo que salga en ese rango se debe considerar un estimado. Y fíjense, los compuestos halogenados absorbibles fijo, no hay problema porque el límite máximo establecido por la norma es 0.01 y el límite práctico de cuantificación es 0.005, así que lo que no pase en un resultado es porque no pasó, hay que hacer el diseño adecuado. Y en los purgables, sí, estamos en el límite práctico de cuantificación. Así que cuando quedan en 0.005, 0.052, sí hay que ver sus resultados y hay que discutirlo con la autoridad, ¿sí? Porque están muy cerca de valores que son dudables. Importantísimo entonces que los métodos estén estandarizados y acreditados, los métodos de análisis, porque cuando se hace esto, se revisa todo: resolución, límite de detección, calibración de instrumentos, preparación del laboratorista, que el lugar esté adecuado, el laboratorio, límite de repetibilidad, límite de reproducibilidad, es que sea repetitiva la prueba. Y finalmente, y con esto ya termino, nos ha sucedido que todo va bien, pero que el agua que desean tratar no están pasando uno de estos parámetros, los compuestos orgánicos halogenados, y no están pasando, pero encontramos que el agua tiene una gran cantidad de contaminantes. Cuando esto sucede, pues claro, el carbón muy rápidamente agota su capacidad. Esta transparencia es en aguas que tienen una concentración de compuestos orgánicos alta. Pues primero hay que empezar por una digestión anaerobia, una aerobia, oxidación química. Ahí no menciono coagulación, floculación y luego absorción en carbón activado. Si no hice bien las anteriores, las que acabo de mencionar, pues al carbón activado le queda una carga enorme, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo adecuadamente. Al carbón le tenemos que dar un agua suficientemente libre de compuestos orgánicos para que haga su trabajo solamente en esos más finos, en los casos más finos y más retantes, pero ya cuando no tengo ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, moléculas sintéticas difíciles de absorber, moléculas iónicas, no, esas no son problema, pues moléculas de difícil absorción. Y para esto, pues es muy típico muchas veces aplicar la oxidación avanzada previo al carbón activado. Al carbón activado solamente dejarle la etapa final. Y en esto de oxidación avanzada, pues también es algo en donde hemos ido avanzando y decirles que cuenten con nosotros en Carbotecnia para este tipo de soluciones. Listo. Me tardé un poco más, pero creo que valía la pena y sí pudimos terminar. Muy bien, qué bueno, Germán. Yo creo que extenderse unos minutos no pasa nada, la información es importante para todos. Nos quedan unos minutos, pasamos a la sección de preguntas. Iniciamos con Antonio Jiménez, nos dice: ¿el carbón activo sirve para mejorar la calidad del agua de Tlaquepaque? El agua sale de color amarilla para que se pueda tomar. No, Antonio, ese amarillo no va a ser con carbón activado. Hubo una problemática que tuvo el CIAPA aquí en la ciudad, ya la está resolviendo. Nosotros nos cae bien el CIAPA, les digo, nos parece un buen organismo. Pues claro, a veces no tiene el presupuesto, a veces tiene problemas y en países como México a veces primero está que llegue el agua y a veces pues se complican los asuntos. Había un problema de falta de presupuesto, se está resolviendo, pero esa problemática, Antonio, no se resuelve con carbón activado. Si gustas contactarnos, dependiendo de las zonas de la ciudad, hemos ido encontrando las soluciones y hay unos casos que previo a aplicar la solución, el CIAPA lo está resolviendo. Pero sí, ese color amarillito sabemos de qué es. Miren, puede ser básicamente hierro que está precipitando o arcilla. Y cada uno se resuelve de una manera diferente, pero háblenos y ya más o menos, o la otra es que si nos traen una muestra a Carbotecnia podemos hacer un análisis y darles la recomendación, pero no es con carbón activado, es amarillito, Antonio. Perfecto. Miguel Ángel Martín nos dice: ¿el carbón activo ayuda para la eliminación de flúor? De flúor no, flúor o fluoruros no, Miguel, no. El carbón de hueso sí, la alúmina activada sí. Ahora, está la ósmosis inversa,
que la ósmosis inversa es el gran método para resolver muchos de los problemas. Claro, el costo principal en la ósmosis cada vez se hace más barata, la operación también es que hay un agua de rechazo. Si esta agua de rechazo se puede utilizar en otros servicios, que no sea para consumo humano, que no sea para beber, para cocinar, para lavar los trastes en la cocina, etcétera, etcétera, entonces no es mayor problema. Pero no, el carbón activado entonces no, Miguel Ángel. Y para empresas que quieren usar carbón de hueso o aluminio activado también, si gustan acudir a nosotros, con mucho gusto en lo que les podemos ayudar. Perfecto. Por acá, Adelson Mora nos dice, ¿tienen alguna memoria de cálculo para determinar la cantidad de carbón para tratar un volumen de agua X con ciertas características? Adelson, no es una memoria, pero digamos, sí la hacemos. Sí la hacemos basada en datos. Entonces, no hay como, si nos contactas, contactarnos y decirnos, mira, tengo este agua, tengo estos análisis. Si ustedes nos dan análisis del agua, podemos ayudarles muchísimos con los parámetros, con esa memoria de cálculo, Adelson, con el balance de material, con la estequiometría, con el balance de materiales y con los criterios de diseño de tu sistema de absorción. Con mucho gusto, Alex. Muy bien. José Antonio Ruiz nos dice, a mí me interesa saber si hay una manera de generar agua para tomar en una empresa para retirar los garrafones. 100% sí, José Antonio. Sí, definitivamente. Cada vez es más sencillo y más económico. Sí, si gustas llamarnos, con mucho gusto, o a tu proveedor de equipo de tratamiento de agua. Muy bien. Ingeniero Felipe nos dice, ¿cuál es el precursor de este carbón activado y el ingrediente de activación? Felipe, tenemos toda una gama de carbones activados, prácticamente toda la que se ofrece, madera, concha de coco, mineral bituminoso, lignítico, etcétera, etcétera. El que fabricamos aquí en México es concha de coco y lo activamos físicamente, es decir, con puros gases de combustión, ¿sí? Puro CO2 y vapor de agua. Acuérdense, hay otras materias primas y hay activación química con ácido fosfórico y otros. Muy bien. Pablo Valdés nos dice, ¿qué tipo de carbón activado es el más recomendable para retener materia orgánica del agua? Si es pozo profundo, las moléculas orgánicas, Pablo, suelen ser pequeñitas y te va a convenir un concha de coco que tiene poros pequeños, ¿sí? O hueso de aceituna o cáscara de nuez, materias primas duras que hacen poros pequeñitos. Y si el agua viene de una fuente superficial, lago, río, etcétera, va a ser un carbón de moléculas de poros más grandes, típicamente un mineral bituminoso. Entonces, dependiendo de la procedencia del agua, Pablo. Muy bien. Joaquín Romero nos dice, ¿qué parámetros se debe medir para saber cuándo cambiar el carbón activado? Excelente, Joaquín. Como decíamos, no usar el cloro, porque pues, ya para entonces ya llevas meses con agua que está pasando parámetros orgánicos. No hay como tomar un parámetro, el más difícil, trialometanos o alguno en particular de tu analítica, o a veces hay quien lo que hace es tomar todos, carbono orgánico total, a la entrada y a la salida, pero sí hacer eso. Esta pregunta de Joaquín es muy importante. Sí medir. Algunas empresas lo que hacen, Joaquín, es un balance de materia. Esto les podemos ayudar. Es un balance de materia. Dices, tengo mi agua con estos contaminantes. Este es mi diseño de equipo. Voy a operar tantas horas al día, tantos días a la semana, tantas semanas al mes, tantos meses por año. Calculo y digo, debe pasar contaminantes a los 14 meses, lo cambio a los 12. Entonces ya no estoy haciendo los análisis, pero lo cambio a los 12. Así, por ejemplo, muchas empresas grandes, muy técnicas, así le hacen y lo cambian un poco antes. A final de cuentas, si calculan ustedes el costo de carbón activado y del cambio, porque cuesta cambiarlo, sácalo, etcétera, etcétera, por litro de agua tratada, no es grande, es pequeño. Entonces, las empresas más serias, no digo los nombres, pero las más serias, las internacionales, que no se pueden dar el lujo de fallar, cambian el carbón un poco antes y les incide en el costo por litro de agua centavos. Así es. La siguiente. La siguiente es José Antonio Ruiz, nos dice, ¿qué recomienda para controlar compuestos halogenados absorbibles y el flúor? Entonces, el flúor ya lo vimos, José Antonio, pero estos compuestos, concha de coco,
En el ejemplo que les puse de las 4 columnas, las 2 primeras eran mineral bituminoso y las 2 posteriores al carbón eran concha de coco. Ahí en ese caso no pasó, pero porque la prueba no arrojaba resultados confiables, realistas, pero concha de coco es lo mejor. Y si no, mineral bituminoso actúa bastante bien, cualquiera de los dos. Nada más importante, de buena activación, mínimo 900 metros cuadrados por gramo de carbón y con un buen diseño. ¿Sí? Dependiendo la analítica de agua, el análisis de su agua es el diseño del equipo, la altura, el diámetro, 1, 2 recipientes en serie, entonces haciéndolo bien. Perfecto. Joaquín Romero nos dice, ¿el retrolavado puede remover las moléculas absorbidas en el carbón activado? No, Joaquín, el carbón las detiene muy bien y no. Con el retrolavado, lo único que logras es eliminar sólidos que se forman de la erosión del carbón activado, sólidos que venían suspendidos en el agua y se retuvieron en la cama, pero sobre todo expander la cama de carbón activado para que no se pegue. Hay que lograr la expansión de la cama, porque si el carbón se pega, pues el flujo se canaliza y ya no pasa por los granitos del carbón, pasa por los canales. Entonces, no, pero las moléculas no. Muy bien. Por acá nos dice Rubén Echegaray, dice, ¿cuál es el tiempo de contacto recomendado para declorar previo a la ósmosis inversa? Rubén, si solo es declorar, la decloración requiere 2 minutos y medio, 3, sí, algunos ponen 5, pero ya es una exageración para declorar. Mucha gente le tiene miedo al carbón activado previo a la ósmosis inversa, porque si no lo retrolavan expandiendo la cama, un día les empieza a pasar cloro, porque por lo que dije, se petrifica la cama, se quiebra, se canaliza el flujo. Entonces, no se necesita mucho tiempo de contacto, lo que se necesita es retrolavar con buena frecuencia, mínimo una vez a la semana. Si el equipo opera 24 horas al día, entonces ya mínimo no es una vez a la semana, sería 2 veces a la semana, óptimo, un día sí, un día no, o todos los días. Un retrolavado rápido, pero que sí logre la expansión de la cama para evitar la canalización del equipo, porque un equipo de ósmosis inversa no resiste agua con cloro. El cloro se lleva las membranas en un ratito. Entonces, hacerlo bien, en lugar de grandes tiempos de contacto, Rubén, no. El tiempo de contacto mínimo si es solo declorar y nada más retrolavar adecuadamente. Ahora, si tienes materia orgánica, entonces sí, carbón activado en mayor cantidad, simplemente para que esos compuestos orgánicos no lleguen a la membrana, que no la van a pasar, a menos que sean pequeños y que sean gases disueltos, por ejemplo, pero para evitar tener que estar lavando la membrana por acumulación de materia orgánica. Entonces, no hay como revisar muy bien el análisis. Siempre análisis físico-químico completo, dureza total, alcalinidad total, pH, sólidos y solutos totales y carbono orgánico total. Aparte, claro, de otros. Ya los veremos para ósmosis inversa, pero carbono orgánico total. Siempre analicen eso que acabo de decir, el físico-químico, que son los 4 parámetros, más carbono orgánico total. Para nosotros es y si no tienes carbono orgánico total de QO, nada más que esta tiene más interferencias, pero nosotros no hay proyecto, el más mínimo que sea, que no pidamos por lo menos esos análisis. O los hacemos en Carbotecnia, nosotros se los hacemos, aquí los ofrecemos también. Así es. Fernando Rosas nos dice, ¿el carbón puede remover halógenos absorbibles fijos? Fíjense, aunque ya lo respondimos y ya dijimos que sí, pero aquí hay una cosa muy interesante en la pregunta de Fernando. Dice, ¿puede remover halógenos absorbibles? ¿De dónde viene esa palabra absorbibles? Es en carbón activado. Fernando, si se llaman compuestos orgánicos halogenados absorbibles, es porque son absorbibles en carbón activado. Solo en el nombre ya lo dice. Entonces, si ustedes diseñan bien el carbón activado y lo operan bien, no tienen problema en cumplirlo. Y si no tienen otros contaminantes que hay que quitar previos, ¿verdad? Como dijimos, si traen una concentración altísima, no, pues eso es más agua residual o es un agua que está muy lejos de potable. No, primero hay que hacerle todo lo anterior bien, ¿sí? Coagulación, floculación, oxidación, lo que sea, y al carbón solamente dejarle lo fino. Estos compuestos que hay que absorber en cantidades mínimas para cumplir con la norma. Perfecto. Otra pregunta de Fernando Rosas dice, para desinfectar con hipoclorito de sodio, ¿dónde es mejor clorar? ¿Antes del absorbente o después? Antes del absorbente, Fernando, porque después no quieres cloro residual libre, ¿sí? Entonces es desinfectar antes y luego el carbón. Ahora, cuando un agua tiene
una carga de contaminantes orgánicos alta, les voy a decir lo que nosotros hacemos. Carbón activado para retener las moléculas orgánicas, clorar, y después carbón activado para declorar. Ustedes van a decir, ¿por qué dos? Porque cuando ustedes cloran, las moléculas orgánicas se forman los organoclorados, que además de ser más tóxicos, son menos absorbibles. Entonces, en aguas con altas cargas, cada caso nosotros lo atendemos así: carbón activado, cloración y más carbón activado. Pierdan, o sea, miren, somos empresarios igual que ustedes, hay que cuidar el costo, todos debemos ayudarnos a todos para cuidar el costo, pero no por cuidar el costo diseñar trenes de tratamiento que luego te generen otros problemas, ¿sí? Es cada vez que quieran hacer un análisis de si ponen 2 camas de carbón activado, pues les ayudamos a hacer el costeo. ¿Cuánto te va a costar poner 2 camas de carbón en lugar de una por litro tratado? Para que ustedes hagan la evaluación con base en los litros tratados y que tengan unos buenos diseños. Pareciera que estoy queriendo vender carbón activado. Los que me conocen, que llevamos, este es el tercer año dando webinars, tenemos la convicción de no convertirlos en una propaganda. Claro, lo hacemos para darnos a conocer, porque es una manera donde contactamos clientes potenciales, pero estos webinars tienen como alma no ser anuncios. Sin embargo, aquí sí debo decirlo, pues si este webinar es cómo le hago para cumplir cabalmente con las normas de potabilidad, pues hacerlo bien, ni modo, a veces hay que invertir más, pero hay que cumplir, vale la pena por cumplir y vale la pena por proteger la salud. Así es. Muy bien, nos pregunta Facunda González, para la desinfección con vapor, ¿cuál es la temperatura y el tiempo recomendado? Facunda, te mandamos la técnica de desinfección con vapor, pero básicamente hay que lograr tener la cama de carbón activado inundada en agua, que es condensados, a 80 grados centígrados 1 hora. Hay que lograr 80 grados centígrados, Facunda, en toda la cama. O sea, lograr que el condensado de vapor haga contacto con parte de agua que está inundando la cama, que vaya subiendo ese condensado, que cubra la cama y que esté a 80 grados centígrados 1 hora. Viene esto en la metodología de desinfección con vapor de agua. Cualquiera que la requiera, queridos amigos, pueden pedirnos el método y se los enviamos. Así es, aquí en esta diapositiva que están viendo están los correos a donde nos pueden escribir solicitando el método. Muy bien. Nos dice Carlos Javier Escudero, dice, al inicio se comentaba que la toxicidad es un parámetro importante que controlar. Sobre ello, el carbón activado pudiera eliminar microorganismos por absorción como esterococos fecales o Escherichia coli. Carlos Javier, no, el carbón no es para eso. Sí, efectivamente, cuando pasa un microorganismo, muy fácilmente se ancla en el carbón porque es una textura rugosa que le encanta a las moléculas y muchas veces pasa que entran tantas, a las bacterias, entran tantas y salen menos, pero no, el carbón no las absorbe. La bacteria es demasiado grande para ser absorbida. El virus sí, los virus sí. Entonces, más que absorción es que queda atrapamiento por filtración y porque la bacteria se pega en esa superficie. Entonces, no, su objetivo, Carlos Javier, no es la retención de microorganismos, como sí lo es para la ultrafiltración, que la ultrafiltración no permite el paso de bacterias por el tamaño, porque las bacterias hasta la más pequeña no pasa, y mucho menos por los métodos de desinfección. Entonces, no, Carlos Javier, si tienes problemas con bacterias, llámanos, hombre, no. Fíjense, yo les digo a muchos clientes y clientes potenciales, no más de llamarnos y de platicar, aunque a final de cuentas ustedes no compren nada, en la pura plática con el vendedor, mis compañeros son de verdad una monada, son increíbles, me quieren re bien todos, son amables, preparados, todos son QFBs, biólogos químicos, ingenieros bioquímicos, y en la pura plática les van ayudando muchísimo. Y cuando ya requieren un servicio que les demos profesional, pues para eso trabajamos, ¿verdad? Para vender nuestros productos y servicios. Entonces, llámenos, Carlos Javier. Perfecto. Pues con esa pregunta cerramos, Germán, como siempre, por tiempo y respeto a todas las actividades que tienen los que nos acompañan en estos webinars. Pero pues como ya lo dijo Germán, vamos a continuar con estos webinars. Habrá más de otros temas. Entonces esperamos tener su compañía dependiendo del interés que tengan y con los temas que vayamos compartiendo. ¿Algo más, Germán, por agregar? Estoy viendo una última pregunta que dice, ¿va a quedar en línea para consultarlo? Sí.
quedan todos nuestros... Ahí está. youtube.com /canal Carbotecnia. Ahí pueden encontrar todos nuestros webinars desde el primero que hicimos en 2024. Sí, entonces adelante. Y siempre, a veces me tarda un poquito más, siempre enviamos no solamente un PDF con las imágenes y las palabras que voy diciendo, sino también con las respuestas a las preguntas que nos hicieron. Le chambeamos duro, pasar estos webinars. Yo me tardo mucho tiempo. Estoy muy feliz porque son muy interesantes investigar y aprender de ustedes y de sus preguntas y de sus respuestas también. Pero sí le chambeamos duro y es para ustedes. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Mauricio.